Tengo nervios, pero aquí vamos. Quiero contarte quién realmente he sido durante muchos años, probarme a mí misma que todavía puedo cumplir mis sueños y si estás pasando por algo similar a mi experiencia, quiero que este video te traiga un rayito de luz en este laberinto de ser mujer. Confieso que tengo 37 años y desde los 12 he sufrido de menstruaciones severas, dolores menstruales tan intensos que llegaba a desmayarme. No había pastilla ni medicamento que lograra ayudarme a aliviar el dolor. Mis ciclos eran incapacitantes, acompañados de náuseas, de vómito, retención de líquidos, cólicos insoportables, niebla mental, fatiga crónica. Los ginecólogos me decían que algunas mujeres experimentaban menstruaciones más dolorosas que otras y que lo mío era normal, que era simplemente parte de ser mujer. Pero algo dentro de mí sabía que eso simplemente no podía ser así, no podía ser normal. Y es que, ¿cómo iba a ser normal tener que planificar mi vida entera para caer en cama adolorida durante una semana cada 2 semanas? Pero como la menstruación es un tema tabú que no se habla, nunca escuché de otra mujer que tuviera que pasar por lo mismo. Llegué a rechazar mi feminidad. Hasta me quejaba llorando, Dios mío, ¿por qué no me enviaste al mundo como hombre? Dejé de vestirme femenina, usaba botas de combate, ropa ancha, me corté el pelo, dejé de depilarme, de arreglarme las uñas, de maquillarme. Comencé a actuar en general con una energía más varonil. Mi tono de voz se hizo más fuerte, más rebelde. La mayoría de mis amigos terminaban siendo hombres y hasta llegué a cuestionar mi propia sexualidad porque tener relaciones con penetración me dolía. Evidentemente algo andaba mal, pero los doctores me habían hecho creer que eso era simplemente parte de haber nacido mujer. Y sin ningún tratamiento ni diagnóstico, con el tiempo todo empeoró. Un día, ya con 30 años, experimenté una menstruación tan dolorosa que vino acompañada de una fiebre que no me la bajaba nada. Así que terminé en urgencias. En el hospital me hicieron múltiples exámenes. Sospechaban que sí, apendicitis, piedritas, qué sé yo, pero nadie mencionaba endometriosis. Finalmente encontraron unas imágenes ovoides de 7 centímetros y 5 centímetros que dentro de mí se sentían como que iban a explotar en cualquier momento. Así que me operaron de urgencia. La ginecóloga que me operó realmente no me explicó qué tenía, me mostró un aparato reproductivo femenino con un montón de manchas negras, me dio una supuesta USB con el video de mi laparoscopía que nunca abrió, nunca se pudo ver, pero me dio un diagnóstico claro. Tienes endometriosis severa. Endometriosis. No lo podía ni pronunciar. Esa palabra era completamente nueva para mí. Y con ese diagnóstico vino una sentencia de vida. La doctora me recetó opioides y me dijo que el dolor iba a ser mi compañero por siempre. Ahí comenzó una de las batallas más difíciles de mi vida, salir de la adicción a opiáceos. Pero esa historia es para contarla en otro video. Lidiar con la endometriosis severa no solo me afectó a nivel físico y emocional, sino también a nivel financiero. Pasé por múltiples cirugías, psicólogos, psiquiatras, terapias hormonales, nutricionistas. Por fuera parecía una chica súper fuerte, alegre, extrovertida, talentosa, sin miedo a nada, pero por dentro me sentía agotada, enferma, llena de dudas, miedos y con ganas constantes de rendirme. Lo único que me mantenía a flote era la música. Cantar y bailar no solo fueron mi fuente de ingreso, sino que fueron clave en el alivio del dolor físico y emocional. Cantar y bailar al mismo tiempo nos exige dominar la respiración. Y la respiración es vital para calmar el sistema nervioso, oxigenar las células para mejorar su función, relajar los músculos, mejorar la concentración, entre una abundancia de beneficios.
Pero más allá de eso, cantar me daba una razón para seguir adelante. Componer canciones me permitía expresar, soltar, liberar todas esas experiencias reprimidas que me las guardaba en silencio, aún y cuando no publicaba esas canciones. Durante la pandemia, empecé a experimentar con el poder de la voz y la manifestación, utilizando la vibración de mi voz hablada y cantada, junto con la intención de mi voz interior, mis pensamientos, compuse una canción con la intención de encontrar el amor de mi vida. Esa canción la titulé Corazón Son. Corazón Son desencadenó una serie de eventos mágicos que son para otro video. En ese entonces, la presidenta de la Asociación de Endometriosis de Panamá, la señora Mercedes, que en paz descanse, me animó a contar mi testimonio en una entrevista en vivo por Instagram. Ya me había negado varias veces porque me daba mucha vergüenza hablar del tema en público, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Lo que nunca imaginé es que el chico con el que había empezado a conversar, que ahora es mi esposo, porque sí, lo manifesté, pero eso es otro video. Este chico me pidió, con muchísimo respeto, poder estar presente en esa transmisión en vivo. Me dijo que él conocía muy bien esa enfermedad porque su padre es ginecólogo y se especializa en fertilidad, así que algunas de sus pacientes padecen de esta enfermedad. Pues di la entrevista, él estuvo ahí conectado y al terminarla, él me llamó y hablé con total honestidad y fue una de las conversaciones más liberadoras de mi vida. Por primera vez, alguien realmente entendía mi historia y él estaba dispuesto a cuidarme, protegerme y ayudarme a encontrar una salida. Pero la vida tenía otro regalo para mí. En diciembre del 2023, de la nada, perdí la audición en un oído, súbitamente. Para alguien como yo, que vive de la música y la música ha sido mi propósito de vida y mi refugio, yo estaba devastada. Fue entonces cuando mi esposo, que es doctor, me propuso hacerme un tratamiento con medicina regenerativa y yo, que confío plenamente en él, acepté. Lo que experimenté el 10 de enero del 2024 fue un antes y un después en mi vida. A través de ese tratamiento con células madres mesenquimales, no solo recuperé la audición, sino que mis síntomas de endometriosis severa desaparecieron por completo. El dolor, la fatiga, el sangrado ultraabundante, las náuseas, la hinchazón, la inflamación, todo se fue. Muchas veces las manifestaciones y las bendiciones más grandes llegan disfrazadas de desafíos. Perder la audición súbitamente, pero mantenerme optimista, serena en mis pensamientos y mi actitud fue lo que me llevó a encontrar mi verdadera sanación. Hoy mi vida es completamente diferente. Ya no vivo con dolor, ya no siento que mi cuerpo es mi enemigo. Confío nuevamente en mi cuerpo, en su capacidad. Por eso decidí compartir mi historia de vida y mi testimonio para que más mujeres sepan que hay esperanza y que no tienen que resignarse al sufrimiento. Empecé a escribir mi libro donde cuento en detalle cómo logré sanar y qué herramientas pueden ayudar a otras mujeres para que también sanen. Estoy creando música para liberar nuestra voz porque sé que la voz es una herramienta súper poderosa para la sanación y estoy amplificando el movimiento End Endo para eliminar la endometriosis en esta era. Seguiré compartiendo herramientas para aliviar el dolor, cómo usar tu voz para manifestar la salud, el amor, la prosperidad, así como información clave sobre medicina regenerativa. Además, estaré documentando mi proceso de convertirme en madre y de lanzar mi negocio musical. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme y quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí para compartir contigo lo que voy aprendiendo,
para guiarte y para recordarte que la sanación es posible y que nunca es tarde para ir por tus sueños, para manifestar con la voz de tu corazón. Nos vemos en el siguiente video.